Aquí estamos, señores. Estamos en vivo en CX12 Radio Oriental y también estamos saliendo por Duplex. Estamos en YouTube, en el canal Periodismo con Hansel. Los invito a todos a suscribirse, a apoyar el periodismo independiente, con mucho trabajo que hacemos este trabajo para acercárselos a cada uno de ustedes. Así que bueno, anímense. Estamos hablando siempre y analizando temas importantes, temas de los cuales hay que hablar y hay que poner en alerta a todos los ciudadanos, sin importar la bandera política, sin importar el contexto socioeconómico, siempre hay que analizar la realidad, señores, y tomar las propias conclusiones, cada uno. Ahora a continuación vamos a estar hablando de un tema muy interesante que va a dar que hablar, ¿verdad? Vamos a estar hablando ahora mismo con Norberto Pereira. Él es vocero del movimiento Un Solo Uruguay, integrante del movimiento Un Solo Uruguay, y ya lo tenemos en línea para hablar justamente de esta realidad política y social que tiene nuestro país. Bienvenido Norberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Hansel. Buenas noches a toda la audiencia. Aquí andamos. Bárbaro, gracias por atendernos. Es un placer estar hablando contigo. Estamos en vivo en Sesqui 12 Radio Oriental y también saliendo por YouTube. Y bueno, hace poquitos días hay que ponerles de manifiesto a la gente que se realizó una proclama por parte de este movimiento Un Solo Uruguay. Pero antes de ir a ese tema, quiero que tú nos cuentes, porque siempre la audiencia se va renovando, ¿verdad? Eh, ¿Qué es el movimiento Un Solo Uruguay? ¿De qué se trata? Para aquellos que quizás no lo tienen muy claro o quizás no saben. Te escuchamos. Bueno, muy interesante. Te escuchaba recién cuando anunciabas periodismo independiente, periodismo que trata de no tener banderas políticas. Bueno, muy interesante eso. Este movimiento es un movimiento social totalmente horizontal a nivel país, sobre todo un movimiento que nace en el interior, pero que se expande a todo el país. Y es un movimiento participativo que no tiene bandera política. Bien. Nosotros, bueno, nos nutrimos de todos los aportes de todos los integrantes del país y bueno, con esos aportes hacemos planteos a los gobernantes de turno. No Perfecto, sé si se Norberto. entendió más o Sí, menos, sí, Hansel, pero la idea es que, sí, bueno, que es sí. un movimiento totalmente social. Perfecto, se entendió perfecto. Ahora te quiero preguntar lo siguiente, Norberto. ¿En qué año nace Un Solo Uruguay? Nosotros nacemos a fin del año 2017, principios del año 2018. Ok, Y bueno, este movimiento que nace en Durazno con una convocatoria masiva, bueno, continúa y da, si se quiere, todos sus aportes a los gobiernos de turno, bueno, que obviamente ya han cambiado y bueno, y que no nos han escuchado mucho. ok, bueno, y de eso justamente vamos a hablar, ¿verdad? Porque tú nos dices que, bueno, entre el año 2017 y 2018 nace este movimiento Un Solo Uruguay y eso significa que de ahí en adelante han estado presenciando y actuando y evidenciando lo que han sido los gobiernos de estas dos coaliciones, por así decirlo, la coalición de izquierda, el Frente Amplio, y esta coalición de centro derecha que sería la coalición multicolor o coalición republicana. ¿Qué lectura realizás de estos gobiernos que hemos tenido los uruguayos, Norberto? Bueno, tú lo dijiste, pasamos por dos coaliciones, en las cuales, bueno, a grandes rasgos, lo que se ha visto es poca diferencia. En realidad, estas dos coaliciones, lo que han hecho es seguir pidiendo préstamos internacionales, nos han, si se quiere, endeudado más y a grandes rasgos, te diría que no hay grandes diferencias en la política que se lleva a cabo. Acá los que no estamos incluidos somos los que trabajamos. Acá los políticos este,
para hacer, si se quiere, para que las cuentas rindan, y para que el Producto Bruto Interno mantenga ese grado inversor, lo que han hecho es apostar a la entrada de capitales desde afuera y bueno, acá el, el gran debe que tienen todos estos gobernantes de la coalición anterior y de esta coalición es justamente que bueno, que no integran al uruguayo, ¿no? Ok. Por eso, en esta proclama que hicimos el 23 de enero, que es nuestro Sí. día, preguntamos, ¿no? Uruguay, ¿para quién, verdad? Ujú. Bien, qué interesante, ¿no? Y si te parece, ya nos metemos de lleno en la proclama con esa pregunta disparadora, ¿no? ¿Uruguay para quién? Y yo ahí invito también a los oyentes a realizar el siguiente ejercicio. ¿Uruguay para quién? Uruguay para la industria china, Uruguay para las papeleras, Uruguay para los negocios del puerto. ¿Uruguay para quién, Norberto? Te escuchamos a vos, a ver qué lecturas realizan desde el movimiento Un Solo Uruguay. Y bueno, mira, yo te le voy a hacer un ejemplo concreto, porque ya que me tirás la pelota, yo te voy a hacer un ejemplo concreto, Hansel. Dale. Acá, no sé si ustedes han visto en estos días, bueno, ha pasado por las redes unas fotos de gente que ha tirado tomates. Sí, lo No hemos sé si las visto. has visto, Sí, Hansel, sí, ¿tú lo has lamentable. visto? Sí, sí, lo hemos visto, sí, la verdad. Lo hemos visto. Bueno, es gente de Uruguay que está tirando tomates, ¿está? Eso es un ejemplo claro, muy claro, y capaz que con este ejemplo puedo lograr transmitir la idea, ¿no? Acá no es que el tomate sobre, acá es que la verdadera razón de todo esto es que los costos de producción, bueno, no le permiten a ese productor muchas veces levantar ese tomate. Mira. Entonces, llegamos a la conclusión primero, Ujú, en Uruguay ni siquiera hay plantas de procesamiento de tomate porque las industrias están todas fundidas. ujú. Segundo, los que realmente son los consumidores, como Conaprole, por ejemplo, te traen la pulpa de tomate desde Chile. Entonces, llegamos a la conclusión de que acá las industrias que deberían estar fusionando y que deberían estar procesando la materia prima no lo pueden hacer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el costo país que tenemos no le permite justamente elaborar y procesar esa materia prima. Y todo lo que sale de Uruguay sale casi sin procesamiento. Entonces, ¿a Tremendo. qué llegamos de conclusión? A que somos un país caro, a que lo que decíamos en el 2018, lejos si se quiere, de reducirse, se ha incrementado. Esta coalición inclusive ha puesto un ministerio más en funcionamiento y lejos de bajar el costo país, acá lo que se ha hecho es incrementarlo. Pero hay números que son interesantísimos de manejar, Hansel, y disculpa que te ponga un ejemplo, ¿no? Adelante, Pero se adelante. pueden ver, y son los cotizantes de BPS de todo el interior del país, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y lo que vemos es que han bajado. Acá Ujú. desaparecen 2 chacreros por día, acá desaparecen comerciantes en las zonas limítrofes del país todos los días. Eso nos dice a nosotros que, bueno, que lejos de hacer un país para los que trabajan en este territorio, bueno, estamos haciendo un país para que las cosas vengan procesadas desde afuera, se importe absolutamente todo y aquí el uruguayo es el que se está quedando sin trabajo. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que nos estás contando, Norberto, la verdad. Yo desconocía, por ejemplo, lo que nos acabas de contar del puré de tomate, ¿no? Que increíble que Conaprole la compre a Chile y no a los productores uruguayos. Hay como una especie de sensación antipatria, ¿no? Por parte de los gobiernos y de ciertas esferas, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser que cada vez se asfixie más a la industria uruguaya que ya, como tú lo mencionás, está prácticamente casi fundida? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué explicación le encontrás al respecto, Norberto? Es sencillo, muy sencillo, Hansel. Acá, cuando tú vas a abrir una empresa, tenés mil complicaciones y si sos emprendedor y querés meterle, acá en este país, cada día es más difícil porque te comen los costos y tenés un socio para el cual trabajás que no te hace la caminería rural,
que no te defiende, que pasa persiguiéndote por los impuestos. Y bueno, ese socio que es el Estado cada día está más grande, cada día está más hambriento. Entonces lo que pasa es que, bueno, nosotros en este país tenemos un socio que a su vez, y te voy a dar otro ejemplo, porque ya veo que te Sí, gustó el ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. En el interior, por ejemplo, se habla muchísimo del riego, ¿sabés que es algo que los gobernantes, por ejemplo, lo tienen como bandera para cosechar votos, ¿sabés? Y yo me pregunto, toda esta manga de gobernantes que en definitiva no han tocado nunca la tierra, yo les preguntaría si alguna vez han regado o saben de regar las plantitas de la casa, por lo menos, ¿no? ujú, Porque ¿sabés lo que sucede, Hansel? sí, Cuando tú querés regar y ponerle un doble piso al país, que es una cosa muy interesante y que todos deberíamos hacer, ¿sabés con qué nos chocamos? Con ¿con que es qué? imposible pagar la energía para regar. Entonces la mayoría de los productores no riegan no porque no quieran, no Ujú, riegan porque la energía en Uruguay vale el doble que en Argentina y Brasil y es la más cara de América. Entonces, tremendo. todos esos números nos dicen a nosotros que acá el gran responsable de que el país se esté enlenteciendo es el costo que tenemos y que no nos permite levantar la cabeza y pensar de que acá tarde o temprano estamos destinados a desaparecer y todos, absolutamente todos vamos a caer por ese agujero del colador porque no podemos resistir, unos hoy, otros mañana, y acá las únicas industrias que vienen y se instalan son porque justamente el Estado uruguayo les permite o les da plebendas para que vengan y no nos da justamente a los que somos uruguayos, ¿verdad? Ujú. Tremendo, tremendo, ¿no? Este panorama desolador, ¿verdad? Y realista, ¿no? Muy real lo que nos estás compartiendo, Norberto, y aquí lo están viendo también y escuchando los oyentes en CX12 Radio Oriental y también en el canal de YouTube Periodismo con Hansel, que los invito a todos a suscribirse, a apoyar el periodismo independiente y voy a leerte unos mensajes, Norberto, que están llegando aquí a YouTube, al canal Periodismo con Hansel, nos escribe por acá. Dice Lola San Miguel, dice, no compro más el puré de tomate con Aprole. Nos dice por acá Lola, bueno, gente que también no se va enterando de estas situaciones, que desconoce el uruguayo mucho, ¿verdad? De lo que pasa aquí en cuanto al poco apoyo a la industria uruguaya, ¿no? También nos escribe Silvia Gautier, dice, las pymes, los pequeños comerciantes, los panaderos, los autoservice, las ferreterías se sienten abandonados a su propia suerte. Están ahogados, angustiados, cansados, estresados, dicen por acá. Y también mandan una pregunta, Norberto, te hacen una pregunta, dice, preguntale Hansel si salen a hablar a los demás departamentos, te preguntan. Sí, correcto. Nosotros estamos en todo el país, hemos hecho muchas cosas, inclusive el año pasado la proclama fue en un pueblito del interior, en Malabrigo, en San José. Nosotros, claro que sí, nos debemos al interior y bueno, la idea es justamente que siempre volvemos y siempre estamos presentes porque justamente los aportes son de todo el país y este es un movimiento social totalmente horizontal que se debe a la gente, ¿no? Así Claro. que sí, correcto, salimos al interior. Ok, más mensajes que van llegando, Norberto. Dicen por acá, dice, y claro, hay que pagar el aumento que hizo el Cuquito, ¿no? Haciendo referencia, me imagino, al 6% que el Poder Ejecutivo otorgó, ¿verdad? A los funcionarios públicos. Dice, agrega, el Cuquito jamás agarró una pala en su vida, le pagamos desde los pañales hasta el día de la fecha, nos escriben por acá. Así que bueno, acá nos escribe Juan Pedro Richetto, dice, es un movimiento social de índole nacional, con mesas departamentales que conforman una única mesa nacional, nos dicen por acá. También nos escribe Silvia, dice, ya estamos sobre un territorio que la mitad de su superficie está en manos de extranjeros. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Por eso nosotros decimos que, bueno, que todos los gobernantes anteriores y esta coalición lo que han hecho es apostar justamente a esos puntos de PBI
que le aportan las empresas extranjeras, justamente brindándole justamente, bueno, prebendas, como decía, que bueno, que no se las dan justamente a los uruguayos, ¿no? Ujú. Entonces acá los dejamos vender desde zona franca y bueno, y no justamente los aportes que hacen son todos ficticios. Sí, Acá sí. los únicos que aportan son los uruguayos, ¿no? Ok, Norberto, estamos próximos a vivir un nuevo gobierno del Frente Amplio que va a asumir el 1 de marzo con el presidente electo Yamandu Orsi y todo su equipo de trabajo. ¿Hay expectativas de parte del movimiento Un Solo Uruguay a que esta situación que tú nos describís, bien detallada, mejore con este nuevo gobierno frente amplista que va a asumir el próximo 1 de marzo? Nosotros somos un movimiento social que lo que quiere justamente somos tremendamente democráticos, o sea que nosotros apostamos a darle una carta de crédito a un nuevo gobierno y hacerle los planteos correspondientes. No podemos poner la carreta delante de los bueyes, nosotros lo que creemos es que, bueno, primero tenemos que esperar que asuman y después vamos a hacer los planteos y ojalá venga algo distinto, ¿no? Ojalá. Ok, ¿tienen pensado tener alguna reunión con el presidente electo Yamandu Orsi o con algún representante del Frente Amplio? Por ahora estamos abocados, Hansel, a esta proclama y a esto que nosotros pensamos, sobre todo masticarlo, que la gente lo entienda, Claro. que la gente sobre todo forme opinión sobre todos los temas que tenemos. Y bueno, posteriormente obviamente vamos a tratar de tener, sí, un relacionamiento con este gobierno, ¿cómo no? Mirá, una pregunta que te hacen por acá, me dicen en YouTube, Hansel, pregúntale qué opina del agua y si van a hacer algo. Bueno, nosotros obviamente creemos que acá el agua sobra, el agua en Uruguay sobra. Lo que tenemos que hacer es justamente retenerla. Pero todos esos planteos que se hacen, bueno, sobre todo con esto nuevo de Arasatí, y eso, la verdad es que nosotros entendemos que no es necesario. Nosotros entendemos que acá hay suficiente agua abajo y se puede recoger de la lluvia que le permita a los uruguayos tener agua limpia, potable y barata. Acá Ujú, todos los planteos que se hacen son todos planteos costosos, en ujú. los cuales intervienen firmas del gobierno y eso es otro de las propuestas del movimiento. La segunda propuesta que tiene este movimiento, aparte de bajar los 3 ministerios que dijimos, es justamente que los contratos que deban ser firmados por el presidente o por algunos de la cúpula del Poder Ejecutivo deben necesariamente ser aprobados previo a la firma del presidente por el Parlamento. No puede ser que acá se firmen cosas y que sea solo el Poder Ejecutivo el que la firma. Entonces Claro, nosotros creemos que con el tema del agua es súper importante, pero vuelvo a mencionar, acá no solucionamos nada con el agua. claro, Acá lo que tenemos que bajar es el costo país, porque tenemos agua y después no podemos regar, como les estaba mencionando, ¿no? Entonces claro. acá tenemos una cantidad de cosas que todas vuelven a un círculo común en el cual después de formar opinión, después de entenderlo, nos vamos a dar cuenta que acá, hasta que no nos sinceremos entre todos, hasta que la gente no entienda que el campo está con la ciudad está con el campo, que todos tenemos que trabajar por los recursos que tenemos, bueno, hasta que no nos sinceremos con eso, no vamos a lograr nada. Acá lo que hay que hacer justamente es bajar las estructuras que tiene el Estado, modificarlas, reestructurar y tener la voluntad política para hacer esas reestructuras. Hasta que Claro. no hagamos eso, no vamos a lograr justamente bajar este carro enorme que tenemos, que es hinchar los que justamente trabajamos genuinamente. Claro, claro. Te estamos escuchando atentamente, Norberto, y vos recién mencionaste, ¿verdad? Un jugador muy importante, ¿verdad? Un protagonista que en cada partido hace la diferencia, que es la gente, porque la gente es la que decide a quién elegir para que gobierne los destinos del Uruguay. Y yo te quiero preguntar, sin entrar en política, ¿no? Pero te quiero preguntar, vos, con tu experiencia, con tu recorrida por las diferentes partes de la República Oriental del Uruguay, ¿cómo visualizás hoy el espíritu de la gente? Y te pregunto desde los adultos hasta te pregunto también
por los jóvenes, por las nuevas generaciones, ¿los ves con un espíritu de lucha? ¿Los ves con un espíritu crítico? ¿Los ves con voluntad de diálogo, de investigar, de hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De analizar estos temas, de escribir un mensaje como mucha gente lo está haciendo ahora en Periodismo con Hansel por YouTube? ¿Cómo ves al uruguayo hoy promedio en este siglo XXI, en este 2025, en donde, bueno, coincidimos, ¿no? Donde tenemos un montón de problemas con el agua, con el costo país? ¿Cómo ves al uruguayo con todos esos temas? Bueno, Hansel, nosotros como movimiento no tenemos ni un voto para perder. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no medimos votos, nosotros no vivimos de eso, nosotros hacemos todo esto, Hansel, a pulmón, ¿tá? Ujú. Lo hacemos a pulmón. ¿Sabes lo que notamos nosotros? Y Sí, lo conversábamos mucho en el movimiento, porque en el movimiento tenemos muchos grupos de WhatsApp y bueno, y a pesar de que muchas veces no nos podemos juntar porque somos gente de trabajo y tenemos corto tiempo. ¿Sabés lo que pensamos? Que se habla muchísimo de los políticos en este país, se habla muchísimo en los canales de televisión, se habla muchísimo del sindicalismo, cuando tú pones los canales bueno, centrales, sobre todo en las horas del informativo. ¿Y sabés lo que pasa? Acá tenemos que hablar de la gente. ujú, Tenemos que lograr esto que dijiste tú, que la gente esté interesada en sus proyectos, en cómo trabajar. Acá vivimos en un país en el cual la mayoría de la gente no se interesa por nada, pero ¿sabes? La culpa es nuestra por no motivar a toda esa gente a pensar en el futuro, a pensar en los nietos, a pensar en los hijos, a pensar en ellos mismos, a ujú, pensar en ser protagonistas y a pensar en las obligaciones, Hansel, a ujú. pensar en las obligaciones. Acá los políticos han acostumbrado a la gente a pensar en los derechos y se han olvidado que, como decimos todos los días, hay que comer a mediodía. ¿Tá? Entonces, yo creo que esa batalla de la cual tú me estás hablando, y me gustaría que los oyentes se interiorizaran en eso, esa batalla la tenemos que dar entre todos. Acá lo importante no son los políticos son justamente nuestros representantes. Entonces nosotros esa batalla de la cual tú hablas es muy importante. ¿Sabes por qué? Ujú. Porque aparte de todo esto, hemos Sí, caído hasta en la educación y lo mencionamos nosotros en la proclama. Y todo eso ha hecho desmotivar a la gurizada, que está pensando mucho más en otras cosas superfluas y no se interesa justamente porque los políticos lo único que piensan es en los votos y lo único que hacen es brindar derechos a la gente. Y bueno, si los acostumbramos así, nunca los vamos a tener pensando en trabajar, pensando en ser emprendedores, pensando en luchar por el país. Muy interesante tu pregunta y yo creo que, bueno, que los oyentes habrán entendido el mensaje que justamente el movimiento les quiere dar, ¿no? totalmente, Norberto, así es. Mensajes que siguen llegando al canal de YouTube Periodismo con Hansel. Nos escribe acá Manuel Fuentes. Dice, y ahora se viene el Ministerio de Justicia, más impuestos para la casta burocrática. Nos dicen por acá Manuel Fuentes. Y bueno, difícil, ¿no? Difícil que, que Que quede esto claro, mejore, ¿no? Hansel, que quede claro que lo que nosotros pretendemos en la proclama es el comienzo, ¿no? Esto es un comienzo, tres ministerios que perfectamente pueden ser secretarías, ¿no? Que no les Claro. vamos a quitar funciones. Lo único que le vamos a quitar justamente es ese gasto de funcionamiento de una estructura cara, con ministros, con una cantidad de costos, para hacerlo una estructura más económica, acorde a un país chico como somos nosotros, pero esto es el comienzo, ¿no? Nosotros creemos que esto tiene que seguir y no solo con los ministerios, tiene que seguir con todo, ¿no? Entonces, aquí eso que te plantea el oyente es totalmente cierto. Acá cada gobernante o cada gobierno que entra lo primero que hace es agrandar las estructuras del Estado y justamente lo que hay que hacer es distinto. Hay que sustituir esa burocracia por eficacia y eficiencia, que es lo que decimos nosotros, ¿no? Bien, perfecto. Norberto, antes de cerrar esta entrevista, preguntarte, bueno, si hay alguna persona que quiere establecer contacto
con el movimiento Un Solo Uruguay? ¿Qué vías de comunicación maneja el movimiento? ¿A dónde se tienen que comunicar con ustedes? Bueno, está en las redes, se puede comunicar con nosotros por las redes, hay una mesa nacional, como lo decía uno de los participantes, con, bueno, justamente delegados, de todo el país. Y bueno, qué interesante que haya gente que se quiera unir a nosotros y que bueno, que quiera, si se quiere, unificar, porque acá lo que hay que hacer es unificar y crear opinión, formar opinión. Así que bueno, yo inclusive les dejo mi teléfono, me escriben y bueno, los vamos a integrar al movimiento para que justamente, bueno, podamos aunar esfuerzos en esto que nosotros creemos muy importante, sobre todo pensando en las futuras generaciones, ¿no? Así que bueno, les dejo si querés, Hansel, Sí, por mi supuesto. teléfono, 099-666-930, Norberto soy yo, y bueno, los esperamos, este movimiento está abierto a justamente no a creerse que tiene la razón, sino justamente a hacer los planteos que justamente le permitan a este país conversar, sincerarnos y bueno, y tener un rumbo que justamente le permita a las futuras generaciones quedarse aquí, ¿no? Bien, bien. Norberto, ¿ya tienen planificado en dónde va a ser el siguiente acto, la siguiente reunión, en qué departamento del país? No lo vamos planteando a medida que vamos transitando, pero siempre este 23 de enero es importante para nosotros, que seguramente va a ser en otro lugar distinto del país, pero no es lo importante justamente es transmitir una idea, transmitir un pensamiento que sale justamente de los aportes de todos los integrantes del movimiento, y eso es lo básico y lo necesario, bueno, que haya justamente planteos distintos. Eso nos da a nosotros esa posibilidad de justamente de contar con gente, obviamente, de todos los partidos, obviamente que no es eso lo importante es justamente estar abierto a planteos distintos, a planteos que justamente, bueno, nos hagan crecer, nos hagan soñar con un país que nos merecemos todos los que trabajamos. Perfecto. Norberto, agradecerte esta entrevista y bueno, seguramente va a haber que hablar, ¿verdad?, de muchísimas cosas, así que vamos a estar en contacto. Muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros, y bueno, obviamente, queremos, que la gente se integre y que la gente entienda un poquito la problemática de este país, porque acá tarde o temprano esto va a explotar, ¿no? Así que bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias a ti, Hansel.